La Santísima. Yo cuento esta anécdota sin saber ni entender mucho del tema. Solo me voy a limitar a contar lo que vi, sentí y pude atestiguar. Hace mucho tiempo, cuando era mucho más joven, conocí a un hombre. Él era mayor, no muy distinguido, pero al menos sentí en ese momento que él era lo que yo necesitaba en mi vida. Las cosas se dieron con premura, y antes de que yo pudiera darme cuenta, o siquiera meditar si era realmente mi camino, me encontré viviendo con él y esperando a una bebé. Aquello suponía ser el inicio de una nueva vida. No me iba tan mal, tenía marido, una casa, sin lujos, pero estable. Lo único extraño era que de las habitaciones de la casa, había una que siempre estaba cerrada con llave y no podía entrar ni para hacer el aseo. Él era el único que tenía acceso, y usualmente lo hacía por la mañana antes de salir a trabajar, y también entraba antes de dormir. Supongo que debió ser una señal de que algo raro sucedía, pero así es esto. Al pasar el tiempo, todo parecía ir bien. Sin embargo, un día, tenía ya 3 meses de embarazo. Estaba haciendo los deberes de la casa cuando, mientras estaba en la cocina, sentí como una mano fría me tocaba el vientre firmemente. De inmediato sentí dolor, mucho dolor. Algo estaba mal con mi bebé. Le avisé a mi marido, pero dijo tener demasiado trabajo, que su gerente de zona estaba ahí y que le era imposible salir. Así que pedí un Uber y fui al doctor para revisar que mi bebé estuviera bien. El médico estaba confundido, ya que hasta ese día mi embarazo había ido bien y de un día a otro había entrado en la condición de alto riesgo. El doctor me recetó un suplemento alimenticio y me dejó en claro que debía tener mucho cuidado. Aquello lo tomé muy mal. Mientras iba de regreso, pensaba, no sabía qué podía haber hecho mal, pero algo me sacó de mi trance. Ya iba de nuevo en Uber, cuando, mientras estábamos en un semáforo en rojo, una mujer parada del otro lado de la calle no dejaba de mirarme. Me estaba poniendo muy incómoda. No me animé a voltear del todo, pero con el rabillo del ojo alcancé a ver detalles de su rostro, todo menos una cosa. No pude ver sus ojos. Cuando el semáforo cambió a verde y comenzamos a alejarnos, decidí voltear para observar bien a la mujer. Ahí me di cuenta que las cuencas de sus ojos estaban vacías. Se percató que yo la veía, entonces abrió su boca y comenzaron a salirle gusanos. Tuve un par de días fatales después de eso. Sentía a veces esa misma mano fría acariciándome el vientre. Veía siluetas deformes por el rabillo del ojo. Realmente comenzaba a tener malos pensamientos. Aquello llegó a tal punto que, sin saber qué hacer para calmar las manifestaciones, y ante la minimización que mi esposo le daba a la situación, decidí ir con Adriana, una mujer que vivía en una colonia cercana, cuya fama la sugería como una muy buena santera. Era curioso, porque ella tenía un trabajo formal. Era contadora, pero por las tardes y en sus días de descanso, se convertía en una mujer con habilidades poco ordinarias. No le dije a mi esposo. Cuando llegué, todo me pareció menos místico de lo que me habían contado. Me leyó las cartas y nada me sorprendió, pero pronto las cosas comenzaron a ponerse oscuras. Me pidió que cortara la baraja e hiciera las preguntas pertinentes. Yo, por supuesto, pregunté antes que nada qué pasaba con mi bebé. Ella entonces echó las cartas, cada vez más despacio, como si no quisiera leer lo que se le presentaba. Sus manos comenzaron a temblar, incluso parecía morderse los labios. Aquello me estaba poniendo mal, así que le pedí que me contara. Y tras unos instantes de súplica, me dijo que mi bebé estaba marcado, que él sería el pago de una deuda. Yo no entendía lo que estaba diciendo la curandera, por lo cual ella me explicó, alguien cercano a mí era devoto a la Santa Muerte y había pedido algo, pero al no haber cumplido su promesa, ella quería saldar el pacto con mi bebé.
Mi mundo se puso de cabeza. No sabía ni qué pensar. No sabía si debía creer en las locuras de una desconocida. Me resistía, pero algo dentro de mí me gritaba que lo que ella me contaba era real. Pero lo que no sabía era quién podría ser él o la culpable. Entonces le pedí que me diera el nombre. Yo necesitaba saber. Pude ver en ese momento que a la curandera le costaba echar las cartas, como si le pesaran, o mejor dicho, como si alguien invisible le estuviera tomando la mano para que no procediera. Algo estaba pasando. En ese momento creí ver una figura toda de blanco, de manos cadavéricas atrás de Adriana. Quise gritar, pero ella, instintivamente, me ordenó guardar silencio. Ella sabía lo que estaba pasando y logró arrojar la última carta. Yo no pude verla porque ésta se quemó al instante. Sin embargo, Adriana me confirmó que quien estaba en tratos con la Santa Muerte era mi propio esposo. Llegué a casa confundida, pero determinada a saber la verdad. Algo definitivamente estaba ocurriendo. Fui entonces a aquel cuarto que estaba prohibido para mí, pero, como era de esperarse, estaba cerrado con llave. Así que fui a la cocina por un cuchillo para forzar la cerradura, pero en cuanto empecé a caminar, me sentí observada. Cada paso me costaba más trabajo. Quizá la Santa Muerte estaba cerca. Yo caminé sosteniendo mi vientre. Me dolía. Quería proteger a mi bebé. Tomé el primer cuchillo que me encontré y volví a la puerta para intentar abrirla, pero no lo lograba. Ya desesperada, comencé a forcejear con la chapa. De pronto, empecé a sentir un aliento helado en mi nuca, pero aún así logré abrir esa puerta. Al hacerlo, encontré una figura enorme de la Santa Muerte, incluso más alta que mi marido. Entonces, escuché que la puerta de la entrada se abrió. Había llegado mi marido. Me encontró en su habitación secreta. Él se veía alterado y al mismo tiempo temeroso. Lo cuestioné acerca de todo, de esa figura, de sus oscuras creencias y de su deuda. Inmediatamente se palideció. Él no tenía idea de cómo podría yo saber todo aquello. Me dijo que me respondería todo, pero que por favor saliéramos de la habitación, que a la niña blanca no le gustaban los visitantes que no son creyentes. Ya en la sala, me contó algo que destrozó mi vida por completo. Él me confesó que me había engañado y que sin querer embarazó a su amante. Ella no quería deshacerse del bebé a pesar de que él le insistía. Entonces, temiendo que yo me fuera a enterar de todo y que aquello causara el fin de nuestro matrimonio, pidió a la Santa Muerte que le cumpliera un milagro, que alejara a esa mujer de nuestras vidas, y ella le ayudó. Su amante, misteriosamente, decidió ponerle fin a su vida. Le pregunté exactamente qué era lo que él había ofrecido a cambio a la Santa Muerte. Me respondió que había prometido que ella podía tomar lo que quisiera de nuestra casa. Eso significaba que podía llevarse a mi bebé. En ese momento perdí la razón. Fui furiosa a la habitación del altar. Él intentó detenerme, pero lo abofeteé tan fuerte que creo que me fracturé un hueso de la mano. Ya dentro de esa habitación, tomé uno de los floreros que tenía ahí y golpeé a aquella figura con todas mis fuerzas. El florero quedó hecho trizas, pero la figura quedó intacta, sin un solo rasguño. Todo lo que restó del día no le dirigí la palabra a mi marido. Me encerré en otra habitación. No podía dormir. La ira y la tristeza me hacían tener pensamientos muy oscuros. No sabía qué podía hacer, ni siquiera tenía idea si en verdad podría hacer algo para salvar a mi bebé. Alrededor de la 1 de la mañana, escuché cómo tocaron mi puerta. Creí que era mi marido, pero al abrirla, no encontré a nadie. En cambio, sentí un aire helado. Cerré la puerta y subí a la cama tratando de olvidar y esperar que amaneciera lo más pronto posible. Pero podía sentir perfectamente esos ojos vacíos sobre mí, esa mano huesuda estirándose para tocar mi vientre.
El silencio que invadía la casa era horrible. De pronto, mi cama comenzó a sacudirse con violencia. Por suerte no caí al suelo. Decidida a alargarme, me levanté y salí de aquella habitación. Y al querer salir de la casa, la Santa Muerte se me apareció justo al frente. Fue horrible, y en mi intento por alejarme mientras caminaba hacia atrás, resbalé con algo y caí golpeando mi vientre. En ese momento, ella se esfumó. Sentí que me estaba desangrando. Le grité a mi esposo, pero no me respondió. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me levanté y caminé hasta el cuarto donde él estaba. En cuanto abrí la puerta, lo encontré colgado. Fue una escena muy cruda y traumática, pero en ese momento no tenía tiempo. Tomé su celular y llamé a una ambulancia. Nunca perdí el conocimiento. Llegué al hospital, me metieron al quirófano. Los doctores hicieron todo lo posible por salvar la vida de mi bebé, pero fue imposible. Al final, mi esposo saldó su deuda utilizando a mi bebé. Creo que eso lo llenó de remordimiento y por eso se mató. La Santa Muerte destrozó mi vida. No puedo hacer nada para cambiar las cosas. Nadie puede. Solo quiero darles un consejo. Nunca se acerquen a nadie que crea en esta cosa tan oscura. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito por Gabriel, adaptado por Ramiro Contreras.